¿Sabes cuánto tendrás que pagar en una casa que termina en una sucesión o el probate? Me estoy refiriendo a los tipos de impuestos que tendrás que pagar sobre las ganancias del capital. Así es que si tú estás vendiendo una casa en sucesión o el probate o vas a tener que vender una casa en un futuro cercano en una sucesión o en el probate, este video es para ti. Y asegúrate de ver este video hasta el final para ver cómo es que se puede evitar pagar o reducir el pago de todos estos impuestos. Por si tú no lo sabías, cuando una casa termina en probate, es posible que sepas, o a lo mejor ni te preocupes de que haya que pagar varios impuestos, solo porque tus padres no se educaron o porque tú no te has educado en las diferentes maneras que el gobierno mismo te permite evitar pagar muchos impuestos en una venta de una casa que termina en el probate. Para comenzar, existen tres categorías principales de impuestos que deberías saber si tu casa termina en el probate. El número uno son los impuestos sobre el patrimonio. El número dos son los impuestos a las ganancias del capital. Y el número tres son los impuestos de la propiedad. Afortunadamente, para la mayoría de los residentes de aquí, de California, no se aplicarán todos estos impuestos, pero de alguna manera tú tienes que saber qué tipos de impuestos debes pagar y cuánto te costará el proceso. Sobre los impuestos del patrimonio, a partir del año 2018, el límite de impuestos federal al patrimonio pasó a ser de 11.2 millones por cada individuo. Para personas casadas son 22.4 millones. Si el hombre muere primero, el Código de Impuestos Internos permite que la esposa conserve los 11.2 millones del esposo para que cuando ella fallezca, el patrimonio combinado total que tenga que pagar no tenga que pagar ningún impuesto sobre el patrimonio si la cantidad es inferior a 22.4 millones. Pero como ya te dije, muy pocas personas debemos preocuparnos por los impuestos sobre el patrimonio, ya que solo el 1% de la población de los Estados Unidos tiene patrimonios tan grandes. El número dos, o los impuestos a las ganancias del capital, todos los beneficiarios involucrados tendrán que luchar con la ganancia de capital. Al calcular la ganancia de capital, básicamente se toma el precio de la venta menos la base del costo inicial de la casa. También se le reduce cualquier trabajo que le hayas hecho en la propiedad para mejorarla. Y también si has tomado alguna depreciación aplicable que se haya tomado, hay que reducirla. Por ejemplo, si una persona compró una propiedad por $300,000 hace 40 años y al momento de su muerte el valor subió a 3 millones, sus hijos se tienen que encargar de la venta de la casa. Y la pregunta es, ¿cuánto pagarían al IRS por la plusvalía o la ganancia que hay? Bueno, aquí están las buenas noticias. En este escenario, y estas buenas noticias se encuentran en el código del IRS 1014. Este código te permite que la base del costo se eleve al valor del mercado de la propiedad a la fecha de la muerte de la persona, lo que significa que el costo base para los herederos aumentaría a 3 millones en este caso, que es el valor del mercado de la propiedad cuando esta persona falleció. Por lo tanto, si la casa se vende por 3 millones, el monto de la ganancia de capital sería cero. Y los hijos no tienen que pagar impuestos sobre estas ganancias de capital. Pero, atención, la ganancia de capital involucrada en este escenario solo aplica cuando la venta de la casa lo haces, como te lo explico al final de este video. El número 3, los impuestos a la propiedad de California son. Digamos que si compras una casa por 3 millones, la base de tu impuesto a la propiedad se basará en el valor de 3 millones. Volvamos al ejemplo anterior, donde la persona compró la casa hace 40 años atrás por 300,000. Los impuestos a la propiedad que pagó se basaron en el valor de la compra de $300,000. Ahora que esta persona falleció y la propiedad vale 3 millones, la pregunta sería, ¿se volverán a evaluar los impuestos a la propiedad al mercado actual con el valor de los 3 millones? En situaciones en las que la propiedad pasa de padres a hijos o de hijos a padres, existe una exclusión de retasación disponible para evitar el aumento de los impuestos sobre la propiedad. Con esta nueva proposición número 19 que entró en vigencia en el año 2021, agrega algunas advertencias y límites a las exclusiones generales. La proposición 19 también cambia la exclusión de transferencia de padre a hijo, abuelo a nieto. Pero ahora escúchame bien. La ganancia de capital y los impuestos a la propiedad solo toman estos beneficios cuando la propiedad se vende
a través de un fideicomiso en vida. Aparte de todos estos beneficios ya mencionados, existen muchos otros beneficios más al tener un fideicomiso. Para saber qué otros beneficios puedes obtener y cómo comenzar el tuyo, dame una llamada al número que te aparece aquí en pantalla. Me llamo Julio Sánchez y hay que educarnos financieramente.